Estéreo 91 FM. Una buena costumbre en radio. Mire, son las 8:39 y estamos en comunicación con el señor licenciado Rodolfo González Valderrama. Él es el director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, tamaulipeco, por cierto. ¿Y sabe qué? Pues ya está listo el programa Aprende en Casa, cuando esperábamos que después de la segunda etapa ya se regresara al ciclo presencial de alumnos en las aulas. Pues parece que esto no va a ser así, y vuelve otra vez la televisión mexicana a presentar programas para que los niños continúen la educación a distancia, porque todavía estamos muy lejos, y eso me lo comentaba el maestro González Valderrama, estamos muy lejos de poder regresar a este sistema de clases como lo conocimos siempre. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel, a ti, a tus invitados en el estudio y a todo el auditorio muy vasto que tienes. Muy buenos días. ¿Cuándo arranca este programa Aprende en la fase 3? Sí, de hecho ya arrancó el lunes 11 de enero con el curso educativo de este año. Aprende en Casa 3, que es educación a distancia, o sea, educación a través de la televisión. Sigue el curso los días de calendario escolar normal, solamente que en lugar de ser presencial es a través de las telecomunicaciones. Permíteme comentarte a ti y a tu auditorio, Miguel Ángel, que la televisión, por supuesto que es el 80% del medio a través del cual se transmiten y se difunden las clases, pero también participa la radio pública, y también algo muy importante, la telefonía celular. Cerca de 400,000 alumnos están aprendiendo de lunes a viernes o recibiendo las clases a través de su celular de manera gratuita. 400,000 es justo para las zonas donde no llega la televisión digital y donde tampoco hay radio pública. Pero son todas las telecomunicaciones al servicio de la educación. Lo que me llama la atención, maestro González Valderrama, es que comentas que suena broma, porque cuando yo lo platiqué aquí no me lo quisieron creer, pero parece que la República de Japón quiere copiar este sistema para implementarlo en tu país. Sí, Miguel Ángel, estuvo de hecho presencialmente una semana una delegación japonesa observando todo el esquema, desde los contenidos, cómo se producían, dónde se producían, hasta la cobertura de la transmisión. Y les llamó mucho la atención, en efecto, porque ellos querían desarrollar incluso a nivel de aplicación un esquema similar. No nada más fue Japón. Al inicio de este programa que anunció el presidente de la República, incluso Miguel Ángel, déjame comentarte, él, como dice, de su cabeza y de su corazón salió esa idea. No quería dejar que se perdiera un año escolar por el tema de la pandemia. Entonces el primero que se interesó fue Argentina, después España, después Brasil, pero quien envió una delegación presencialmente fue en diciembre del año pasado, fue Japón. Pero en efecto generó este interés para ver cómo se transmitían, cómo se salvaba, por decirlo así, el año escolar. ¿Asumirías que fue un programa piloto para muchas naciones el nuestro? Sí, por supuesto que sí, así lo consideraron y así lo describieron ellos, porque todos los países tenían este problema encima de qué hacer con los niños. Además, algo muy importante, está probado que cuando hay un confinamiento tan prolongado como el que estamos viviendo, se generan otros fenómenos sociales dentro de los hogares, como la violencia intrafamiliar, como la ansiedad de los niños, en fin. Y era muy importante educando a los niños, no entretenidos, porque jamás se planteó como una forma de, los voy a dejar entretenidos para que no se pongan nerviosos. No, era cómo transmitir, cómo aprender y cómo evaluar, porque el programa incluye pruebas cada 3 meses como si fuera presencial la educación.
Rodolfo, en tu opinión, yo creo que este semestre también, afirmarías que también es muy probable que todo el semestre se curse en línea. Sí, Miguel Ángel, déjame decirte, comentarte a ti y a tu auditorio y a tus invitados. Mira, el próximo Aprende en Casa 1 inició en marzo del año pasado, en marzo del 2020. En marzo del 2021 se va a completar ya un año completo de contenidos educativos a través de la televisión, a través de las telecomunicaciones. Entonces, se va a tener, en cuanto concluya el ciclo educativo 2021, que sería en el mes de junio, se va a tener ya un año completo de contenidos audiovisuales, o sea, un curso educativo completo que va a poder ser consultado por cualquiera, porque va a estar en la nube. La SEP lo va a poner a disposición del público en general, así que aquellos que quieran, se va a poder dar el caso inclusive de que tú, como ya cuando regresemos a las clases presenciales, un día o 2 días no puede ir un alumno a tomar clase presencial, va a poder consultarlo desde su computadora, desde su casa, ese curso, ese día que le faltó o que no pudo asistir, de tal forma que lo va a poder cursar, no va a fallar. A ese nivel se está planteando el acceso y la utilidad y la trascendencia de todo este año de contenidos audiovisuales en la nube y en el portal de la SEP. El portal de la SEP tiene más de 300 millones de visitas y de consultas para ver Aprende en Casa 2, porque los jóvenes, hay muchos jóvenes que no logran en la mañana terminar el curso, entonces lo pueden ver en la tarde, la repetición, y sobre todo se ha comportado la audiencia educativa, la audiencia escolar se ha comportado de una manera muy interesante. Quienes más ven los contenidos audiovisuales por género son amas de casa, o sea, son las mamás. El 58% el promedio de todo Aprende en Casa 2 fueron amas de casa, la mamá. Luego, por edades, el segmento que más vio y que más consultó Aprende en Casa 2 fueron los niños de 4 a 12 años. Ahí se fue el 48% del auditorio, de la audiencia que estuvieron viendo Aprende en Casa 2. El segundo segmento, esto es muy importante, fueron adultos de 34 a 45 años. Y el tercer grupo etario, o sea, etario quiere decir por edades, que más consultó, que más estuvo consumiendo audiovisualmente Aprende en Casa 2, fueron los jóvenes de 14 a 24 años. Pero ellos evidentemente, ese segmento de jóvenes consumen mucho vía internet estos cursos a través de las plataformas, y ellos representan el 60% de estos 300 millones de visitas que tuvo el portal de la SEP el año pasado. No, pues no es cualquier cosa, 300 millones de personas, pues no es cualquier cosa. Hoy me sorprende esto, Rodolfo. Entonces, estos próximos 6 meses lo más probable es que sean clases en línea de nuevo. Sí, así está planteado, por lo menos, Miguel Ángel, de aquí a abril, cuando vienen las vacaciones de Semana Santa. Todo va a ser presencial, y seguramente regresando de Semana Santa se va a continuar hasta el mes de junio. O sea, todo un año escolar fue educación a distancia a través de las telecomunicaciones. Hablábamos de que al menos hasta que el 70% de la población mexicana esté vacunada, se podría ya pensar en un retorno completo a clases. Así es correcto. El 70% de la población ya vacunada, la famosa inmunidad de rebaño. Muy lejos todavía de esto, y están muy lejos todos los países. Oye, pues qué interesante. Entonces la radio y la televisión mexicana jugando un papel fundamental, crítico, es decir, ahora sí, en serio, para que la educación no sufra ningún corte, no sufra ningún, ¿cómo te diré? Vamos, no decaiga en estos tiempos que son muy difíciles para todos. Así es. Es televisión, radio y telefonía celular.
así en ese orden. Nunca nos imaginamos que eso podría ser la tabla de salvación para todas las naciones, ¿no? La educación a distancia. Y qué bueno que nos comentas, porque había muchas personas que estaban dudando si iba o no iba a haber un retorno a clases presenciales, pero por lo que me estás diciendo, entendemos que al menos por 6 meses esto no va a ser. Así es. Va a predominar la educación a distancia en todo el primer semestre de este 2021. Retomando, la cifra que me dices de los accesos a la página de la SEP fue de 300 millones de personas. 300 millones de visitas tuvo, en efecto, 300 millones. Y otro dato importante, hubo muchos adultos que no habían terminado su nivel educativo, sobre todo el de primaria, y lograron hacerlo a través de la televisión, se extendieron los certificados inclusive, tuvieron acceso después de pasar una evaluación, evidentemente, de presentar sus exámenes, pero ellos siguieron, pudieron concluir sus estudios de primaria a través de la televisión. Estás hablando de los institutos para la educación de los adultos, obviamente, ¿no? Exactamente. Ayudó mucho a esta forma de transmisión de educación a distancia, ayudó mucho que México tiene una experiencia de más de 40 años en telesecundarias. Eso ayudó mucho también a que los contenidos audiovisuales se elaboraran de manera rápida y de manera muy de la mano de pedagogos, todo el grupo de pedagogos y de especialistas que diseñan los contenidos del libro de texto fueron los que ellos revisaron también el contenido de las clases audiovisuales a través de la televisión. Bueno, y en esta odisea, vamos a llamarle así, participa desde luego la televisión pública, la radio pública en México, pero también con la participación del sector privado, ¿no? Muy importante, sobre todo las empresas de cable que transmiten los programas, lo están haciendo de manera gratuita, ¿eh? Estos se sumaron a esta cruzada a favor de la educación. Se sumaron, y déjenme decirles también que han sido uno de los medios que más han consultado la audiencia educativa, donde hay hogares que tienen un cable, ellos lo han destinado de manera prioritaria a la educación, y a través de estos canales han podido seguir las clases. Bien, muy interesante. El licenciado Rodolfo González Valderrama, director general de Radio, Televisión y Cinematografía. Rodolfo, hay un tema ya, el tiempo se nos acaba y sabemos que tienes un compromiso en un momento más, pero sí dejar la cita para hablar sobre, has estado participando como, pues no sé si como supervisor o como auditor o como alguna figura parecida a esto, sobre los fondos y algunos fideicomisos por encargo del presidente. Sí, el presidente integró un equipo para revisar el tema de los fideicomisos. Estamos hablando de son 364 fideicomisos. Es un equipo de 7 personas donde a mí me invitó a participar, y ya de esos más de 300 fideicomisos ya se extinguieron 109, y viene, yo creo, una segunda etapa también de fideicomisos y órganos desconcentrados que representan, además de una carga presupuestal, representan duplicidad de funciones. Es una reforma administrativa bastante avanzada. Bien, Rodolfo, yo creo que ese tema lo vamos a tratar en nuestra próxima conversación, porque sin duda alguna estarás de acuerdo que es un tema muy controversial. No, totalmente. De hecho, el tema de los fideicomisos lo fue, como recordamos, pero algo que hay que considerar siempre: podrá desaparecer la figura de fideicomiso, pero no la responsabilidad del Estado para prestar el servicio que ese fideicomiso amparaba. Cambia nada más la figura jurídico-administrativa, pero no la responsabilidad ni la función. Esa se asume de otra forma, menos costosa. Alguien me decía, no es posible que otorgue 100 pesos para un fideicomiso y 50 pesos se destinen a gastos de administración. Pues sí, exacto. El costo administrativo y financiero que implica un fideicomiso, eso es lo que se está eliminando. La aparición de muchos.
Pero Rodolfo, no sé si me lo permitas, la próxima semana, de ser posible, a ver si podemos platicar sobre este tema, ¿no? Con mucho gusto, Miguel Ángel, con mucho gusto, claro que sí. Rodolfo, te agradezco mucho tu tiempo, es domingo, pero sé que pues, andas trabajando, pero si Dios quiere, la próxima semana seguiremos conversando sobre este tema. Con mucho gusto, claro que sí. Y un saludo a tu auditorio. Te mandamos un saludo afectuoso. Rodolfo González Valderrama, él es el director de Radio, Televisión y Cinematografía del Gobierno Federal. Nos vamos a... Esta es la Secretaría de Gobernación, además. Nos vamos a la pausa. Volvemos con Toño Moreno, que está aquí, Toño Moreno Delgadillo. Cada día utilizamos más herramientas que dependen de un servicio de Internet impecable, aplicaciones críticas y servicios